Listo. Muy buenas noches. Bueno, vamos a realizar un ejercicio doble sobre razón de cambio. Entonces, el primer punto es en base al ejemplo que tenemos, que es un láser que está ubicado en la Tierra, sigue continuamente un avión que se le acerca a razón de 200 metros sobre segundo. Además, si la traza de la línea recta bueno. Bueno, y vuela a una altura de 2000 metros de la Tierra. Con respecto a con qué velocidad cambia el ángulo de giro del láser respecto a la horizontal cuando el avión se encuentra a una distancia de 4400 metros del láser. Ok. En este momento, un segundo avión vuela en una trayectoria perpendicular al primero, con una velocidad de 900 kilómetros hora, siendo la distancia del láser al primer avión la misma distancia que hay al punto de encuentro entre las trayectorias. ¿Cuál será el ritmo a que decrece la velocidad si el segundo avión se encuentra a 2000 metros de este punto? Bueno, en primer lugar vamos a utilizar el ejemplo de aquí. Entonces, antes que nada, pues vamos a convertir unidades. Una velocidad que está dada en kilómetros sobre hora la vamos a pasar a 250 metros sobre segundo. ¿Por qué? 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Este se cancela con este. Y una hora es igual a 3600 segundos. Por lo tanto, 900 kilómetros por hora nos da una razón de 250 metros sobre segundo. Y pues tenemos que la primera velocidad era 200. Bueno, vamos a iniciar con esta velocidad de 200 metros sobre segundo. Este es el avión y este es el láser que está apuntando. Esta medida pues vamos a simular, como esta altura es muy pequeñita en comparación con esta altura, vamos a simular que el láser está en altura cero. El ángulo que tenemos aquí es el ángulo a la cual va cambiando el láser, que se va modificando. ¿Por qué razón? Porque el avión pues va en este sentido. Asumimos una velocidad negativa porque es el movimiento es opuesto al eje positivo de X. Entonces hacia acá es positivo y hacia acá es negativo. En este sentido pues será positivo. La distancia que nosotros marcamos como Z en el punto que nos están pidiendo es de 4400 y la altura a la que en ese momento está volando el avión es a 2200 metros. Estamos suponiendo que el avión va a una altura constante. Bueno, la velocidad del avión en este punto pues será igual a menos 200. En este caso pues como es una velocidad debemos tener presente que son metros sobre segundo. Listo. Bueno, pero nos están pidiendo la variación del ángulo en el tiempo y el valor cuando el avión se encuentra en 4400 metros de láser. Entonces, esta Z viene siendo, como ya lo dije, 4400, es la distancia que los separa. Y nos están pidiendo la variación del ángulo, entonces, de delta que es el ángulo sobre dt, cuando Z vale 4400.
Mediante una ecuación estática vamos a definir el valor de ese ángulo, pero ese ángulo lo podemos denotar como z. Bueno, ¿y por qué z? Nosotros sabemos, por identidades trigonométricas, que esta expresión dividida entre esta expresión nos va a dar el seno de delta. Entonces, tenemos que el seno de delta del ángulo que nosotros estamos buscando va a ser igual al cateto opuesto, que son 2.200 metros, sobre la hipotenusa, que es la distancia, que es z. Y lo dejamos indicado de esta forma. Vamos a utilizar el concepto de derivación para obtener que el seno de delta es igual al coseno de delta por de delta de t. Entonces, aquí ya obtenemos la derivada que necesitamos, la variación del ángulo con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a menos 2.200 por z a la menos 2. Aquí este menos sale de esta expresión de aquí. Entonces, aquí este menos pasa acá y derivamos, este nos da menos 2.200 por z al cuadrado. Bueno, continuando, de aquí pues vamos a despejar lo que estamos buscando, que es la variación del ángulo con respecto al tiempo. Entonces, este coseno lo vamos a pasar acá a dividir. Y tenemos que la derivada de delta por dt va a ser igual a 2.200 por z, pero aquí este z va al cuadrado, porque este z al cuadrado, pues este menos hace que ya baje el denominador y tenemos por coseno de delta. Ahora, aquí pues ya tenemos una expresión que es de z de t. ¿Listo? De delta es lo que estamos buscando. Z lo podemos conocer en ese instante de tiempo. Coseno de delta pues lo vamos a encontrar si nosotros sabemos que el seno de delta es igual a 2.200 sobre 4.400, que es el valor que nos dan. Entonces sabemos que el seno de delta va a ser igual a 1/2. Por lo tanto, el coseno de delta va a ser la raíz de 1 menos el seno de delta al cuadrado. Coseno de delta va a ser igual a raíz de 3 medios. Entonces aquí pues ya encontramos este valor. Está aquí. Vamos a mirar a qué es igual el z al cuadrado. Entonces, z al cuadrado, nosotros utilizamos la razón del teorema de Pitágoras. Entonces, z al cuadrado es igual a x, que es esta distancia que es de aquí a acá, desde el láser hasta este punto, al cuadrado más esta distancia que es la altura, al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que esto en el fondo está formando un triángulo rectángulo. Ahora, aquí pues ya tenemos que z al cuadrado es igual a x al cuadrado más b al cuadrado. De aquí pues derivamos en ambas partes, derivamos acá y pues derivamos acá. Entonces tenemos que la derivada de z va a ser igual a 2 de z de z. Entonces con este valor pues ya encontramos esta que necesitamos aquí, de z de t. Y aquí derivamos con respecto a x. La derivada de una constante pues va a ser 0, o sea, se mantiene a la misma altura, es lo que nos quiere decir. Entonces no necesitamos hacer ningún cálculo adicional. Y entonces derivamos 2x por la derivada de x respecto al tiempo. Recuerden que las variaciones van a ser respecto al tiempo. Eliminamos este 2 de aquí y este z lo pasamos a dividir. Entonces aquí tenemos que x, bueno, vamos a encontrar es el valor de x en este punto. Pues el valor de x en este punto, por teorema de Pitágoras, entonces este lo pasamos a restar. Tenemos que z al cuadrado menos la altura, todo en raíz, vamos a tener el valor de x. ¿Qué es el valor de x? ¿A qué distancia está este avión del láser? Pero no la distancia real, sino la proyección de esta distancia en el eje x. Entonces, esa distancia nosotros la podemos encontrar restándole al cuadrado de z el cuadrado de la altura, y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Ya, lo repito, es por teorema de Pitágoras. Entonces aquí pues vamos a tener que es 200 por raíz de 363. Bueno, ahora sí, ya tenemos en esta ecuación 10, en esta ecuación vamos a reemplazar los valores de z, porque es lo que estamos haciendo aquí, primero que nada es encontrando de z de t.
Entonces aquí pues ya sabemos que x vale 200 sobre raíz de 363 y que z vale 4400 por dx de t. ¿Qué es dx de t? Es la velocidad con la que el avión se está moviendo en el eje horizontal. Y esa velocidad pues nosotros ya la sabemos, asimilamos que es una velocidad constante y que no hay pues una fricción con el aire. Entonces aquí pues ya simplificamos y encontramos que de z de t es igual a menos 100 raíz de 363 dividido entre 11. Entonces ya tenemos acá en la ecuación número 5 de z de t. Ya tenemos coseno de z y ya tenemos pues la raíz cuadrada de z. Entonces aquí simplemente pues tenemos que reemplazar todo en la ecuación número 5. Entonces aquí reemplazamos, nosotros sabemos que es cuadrado. Mami, por ella está la calculadora, pásamela porfis, la calculadora azul. Dos por 4400. 400. 400 dividido entre 100. Ella está preocupada es por lo que no tiene el juego. 88. Mañana que la conteste ya me estaba a ver, entonces aquí tenemos 2200, 2200, esto quedaría 4400, Tenemos 400 dividido en 3. Este se cancela con este. Aquí pues, pues acá queda ese 2, ¿no? Entonces solamente quedaría 4400 abajo. Aquí quedaría pues 400. Miércoles. Entonces 4400 te va a quedar 4400. No, pues ahí es por que yo buscaba el conmigo. 4400. Pues aquí queda 4400. Sí, también la programación. 4400. A ver, vamos a poner aquí. Este se lo divido. 363 dividido entre 3. Pues 363 lo vamos a dividir acá y nos va a quedar raíz de 121, que eso es 11. Eso va a quedar
Este se divide entre 363 dividido entre raíz de 3. 0. Entonces este con este nos da 11, que nos da 1100. Y acá solamente quedaría 4400. 4400 es igual a un cuarto de radian sobre segundo. Cuarto de radian sobre segundo. Es lo que está. Y qué bonita esa parte de video. ¿No llamas todo un video? Entonces, bueno, reanudando el video, entonces aquí tenemos que la derivada de delta con respecto al tiempo va a ser menos 2200 sobre z al cuadrado coseno de delta por esto de z de delta. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a reemplazar todos los valores. 2200 sobre 4400 elevado al cuadrado sobre coseno de delta, que ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2 en estos dos puntos para una altura de 2200 que tiene una distancia de 4400. Y bueno, aquí entonces nosotros miramos que este valor de aquí, que es el valor de z de t, o sea, la variación de la distancia que hay desde el láser al avión, va a ser igual a 100 raíz de 363 sobre 11, y esto va a ser igual. Este menos por este menos, pues nos va a dar más. Y aquí tenemos que 1100 radianes sobre 4400 segundos. Aquí pues si dividimos la raíz de 363 entre raíz de 3 nos va a dar 11, con este 11 se va a cancelar y aquí nos va a quedar que es 22.920.000 sobre 4.400 al cuadrado dividido entre 2. En última nos da 1100 sobre 4.400 radianes sobre segundo, y esto es igual a un cuarto de radian sobre segundo. Es lo que quiere decir. Recordemos que un radian, bueno, es un cuarto de radian sobre segundo. Esa va a ser la variación del ángulo de delta con respecto al tiempo en ese momento. Ahora, siguiendo la segunda parte de nuestro ejercicio, nos dice que además hay otro avión. Nosotros estamos mirando como si estuviéramos en una parte superior en otra escala ya, que hay otro avión que se acerca de forma perpendicular a este primer avión. Recordemos que la velocidad de este pues es igual a 200 metros sobre segundo. Como estamos aplicando en este sentido, pues va a ser menos 200 metros sobre segundo. Y la velocidad de este avión va a ser de 250 metros sobre segundo. Va a ir en este sentido. Entonces, en este sentido asumimos que es positiva y en este sentido asumimos como negativa. La variación de la distancia de estos dos puntos la podemos resolver de la siguiente forma. Entonces, aquí pues lo primero que vamos a es expresar las velocidades de los dos aviones. Para el primer avión tenemos que es menos 200 metros sobre segundo. Ya dijimos que es por el sentido del movimiento. La velocidad en términos de y del segundo avión va a ser igual a 250 metros sobre segundo. La variación que hay de esta distancia respecto al tiempo va a ser igual en este punto, donde este avión se va a encontrar a 4.400 metros al cruce de las trayectorias. Este va a ser como que el punto de cruce. Y Y está a 2.000 metros. Bueno, aquí, por Pitágoras, simplemente nosotros podemos resolver qué distancia es la que los separa en determinado punto. Entonces, la distancia que los va a separar va a ser igual a la distancia que hay de x al cuadrado más y al cuadrado. Y si derivamos esto, derivando la expresión, derivamos
La ecuación número 15, ecuación 15, vamos a tener lo siguiente. La derivada de 2z, de z al cuadrado es 2z. Lo hacemos respecto a z de z con respecto al tiempo, que es la variable que vamos utilizando. Va a ser igual, la derivada de x al cuadrado es 2 veces x por la derivada de x respecto al tiempo, más 2y por la derivada de y respecto al tiempo. Después de aquí quitamos simplificamos estos dos y pasamos a dividir todo entre z. Y ya tenemos la derivada de z con respecto al tiempo, que es la derivada de la distancia de estos dos aviones y que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces aquí pues ya simplemente encontramos z, z es por Pitágoras, despejamos y tenemos que z va a ser igual a 4.400 al cuadrado más 2.000 al cuadrado, entonces la distancia que hay es de 400 por raíz de 146. Reemplazamos z en las ecuaciones 12, 13 y 14 de en la ecuación 16. Bueno, aquí tenemos una ecuación 16, creo que estaba acá arribita, y listo. En esa ecuación 16 y ya vamos obteniendo, entonces vamos a reemplazar x, pues ya sabemos que es 400, z es igual a 400 sobre raíz de 146, de x de t es menos 200 metros sobre segundo, más y, que es igual a 2000, sobre z, que ya sabemos que es 400 sobre raíz de 140 por 250. Y bueno, aquí tenemos estos dos valores, los restamos y nos da esta expresión. Entonces, la variación de la distancia va a ser igual a menos la variación de esa distancia en ese tiempo, en ese instante, o la tasa de variación a la que está decreciendo esa distancia, porque esa distancia se está haciendo más pequeña, se está reduciendo a medida que este avanza hacia acá y este se acerca a este punto, esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, nosotros lo podemos observar, por ejemplo, con unas gráficas, Smart, barra, imágenes, formas. Entonces, a medida que los dos avanzan, la distancia va siendo así más o menos. Lo dejamos en este punto porque siempre como que la distancia con la que avanza el avión 1 va a ser más o menos así y esta va a quedar así. Lo dejamos de esta forma porque pues igual la velocidad del avión 1 siempre es como que más, es un poquito más lento que el avión 2 y ya nos va a quedar como más. Poco a poco esta distancia va a ir cambiando. ¿Listo? Y también va a implicar que los ángulos entre estos dos aviones cambian. Queremos averiguar los ángulos, pues regresamos al ejercicio anterior. Y bueno, entonces con la que decrece es igual a menos 475 raíz de 146 sobre 73 metros sobre segundo. Si hacemos de pronto un cálculo aproximado, eso nos da un total de ya les comento. Entonces, 475 por la raíz de 146 dividido entre 73. Eso es aproximadamente a 78 metros sobre segundo. 78.6. 78.6 metros sobre segundos. Bueno, eso es un valor negativo, primero que nada por el sentido y porque la distancia va reduciendo. Bueno, y pues eso es todo. Si tienes alguna duda, me escribes, me comunicas y ya.